Antes de empezar, si te gusta este tipo de vídeos sobre fútbol, curiosidades y historias que normalmente no se cuentan, puedes suscribirte al canal, porque aquí vamos a hablar del lado más raro, tenso y desconocido del deporte. Porque aunque desde fuera, muchos equipos parecen perfectos, la realidad es muy distinta. Vestuarios rotos, discusiones, egos enormes y jugadores que literalmente no podían soportarse. Y lo más curioso es que muchas de estas historias ocurrían mientras el equipo seguía ganando. Hoy vamos a ver algunas de las peleas internas más tensas, más incómodas y más sorprendentes de la historia del fútbol. Y cuanto más avanzamos, más entenderás que a veces el verdadero partido ocurría dentro del vestuario. En el puesto número 10 tenemos una historia que convirtió uno de los vestuarios más importantes de Italia en un auténtico caos. Porque durante varios años, la relación entre Mauro Icardi y parte del vestuario del Inter Milan fue extremadamente tensa. Y gran parte del problema no ocurría dentro del campo, sino fuera de él, especialmente por toda la polémica que rodeaba su vida personal y por la enorme exposición mediática que había constantemente alrededor suyo. La situación empezó a empeorar cuando algunos jugadores del vestuario comenzaron a sentir que había demasiados conflictos, demasiado ruido y demasiada tensión alrededor de Icardi. Pero todo explotó realmente cuando el club decidió quitarle la capitanía. Algo que dejó claro que la relación interna estaba completamente rota. A partir de ese momento, las indirectas, los rumores y las discusiones empezaron a aparecer constantemente. Y aunque seguía siendo uno de los jugadores más importantes del equipo, la convivencia ya era prácticamente imposible. Porque a veces, en el fútbol, no basta con jugar bien. Si el vestuario se rompe, todo empieza a desmoronarse. Y este caso fue uno de los ejemplos más claros. En el puesto número 9 tenemos uno de los vestuarios más tensos y mediáticos de los últimos años, el del Paris Saint-Germain. Porque aunque desde fuera parecía un equipo perfecto, por dentro las cosas eran bastante diferentes, especialmente alrededor de Kylian Mbappé. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer rumores constantes sobre problemas internos, discusiones y jugadores que no estaban cómodos con el ambiente del vestuario. Y gran parte de la tensión venía de algo bastante simple: demasiados egos en el mismo equipo. Porque cuando juntas a algunas de las mayores estrellas del mundo, también aparecen conflictos por liderazgo, protagonismo y decisiones dentro del campo. Uno de los momentos más incómodos fue el famoso tema de los penaltis, cuando varios jugadores parecían molestos por quién debía lanzarlos. Y aunque desde fuera podía parecer algo pequeño, dentro del vestuario, esas situaciones van acumulando tensión. Además, las decisiones del club muchas veces daban la sensación de girar constantemente alrededor de Mbappé. Y eso no siempre fue bien recibido por todos, porque en equipos así, cuando un jugador parece estar por encima del resto, el equilibrio empieza a romperse. Y aunque el PSG seguía ganando partidos, la sensación de caos interno nunca desaparecía del todo, como si el verdadero problema no estuviera en el césped, sino dentro del propio vestuario. En el puesto número 8 tenemos una historia que mezcló amistad, competitividad y mucha tensión. Porque durante años, Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney parecían llevarse perfectamente en el Manchester United.
Eran dos de las grandes estrellas del equipo y juntos formaban una de las duplas más peligrosas del fútbol europeo. Pero todo cambió durante el Mundial de 2006. En un partido entre Portugal e Inglaterra, Wayne Rooney fue expulsado después de una jugada polémica y justo después las cámaras captaron algo que hizo explotar Internet. Cristiano Ronaldo guiñándole un ojo al banquillo portugués. La imagen se volvió viral inmediatamente y en Inglaterra muchos aficionados sintieron que había traicionado a Rooney. La presión mediática fue enorme y durante semanas se habló constantemente de la relación entre ambos, porque aunque públicamente intentaban restarle importancia, la tensión era evidente, especialmente cuando volvieron a compartir vestuario en el Manchester United. Al final, la situación terminó calmándose y ambos siguieron jugando juntos. Pero aquel momento dejó una de las imágenes más recordadas y más incómodas de aquella época, porque a veces, en el fútbol, una sola imagen puede cambiar completamente la percepción de una relación. En el puesto número 7 tenemos una de las relaciones más tensas y extrañas que ha vivido el FC Barcelona, la de Zlatan Ibrahimovic, con parte del vestuario y especialmente con Pep Guardiola. Cuando Zlatan llegó al Barça, lo hizo como una superestrella, uno de los delanteros más temidos del mundo. Y al principio, todo parecía funcionar. Pero poco a poco, la relación empezó a deteriorarse, especialmente por la personalidad de Zlatan. Porque Zlatan nunca fue precisamente una persona discreta. Siempre decía lo que pensaba y tenía un ego enorme, algo que en algunos equipos podía funcionar, pero no dentro de un vestuario tan estructurado como aquel Barça. Con el tiempo, empezaron a aparecer tensiones, silencios incómodos y una relación cada vez más fría con Guardiola, hasta el punto de que prácticamente dejaron de comunicarse. Zlatan llegó a decir que Guardiola tenía miedo de él. Y años después, siguió hablando públicamente de aquella mala relación. Lo curioso es que deportivamente, sus números no fueron malos, pero aún así, la sensación era que no encajaba, como si dos formas completamente distintas de entender el fútbol hubieran chocado. Y cuando eso ocurre, a veces, el talento no es suficiente, porque en ciertos vestuarios, el equilibrio interno es casi tan importante como lo que ocurre dentro del campo. En el puesto número 6 tenemos una historia que durante años dividió completamente al vestuario del Real Madrid. La etapa de José Mourinho fue una de las más intensas y polémicas que se recuerdan en el club, porque aunque el equipo competía a un nivel altísimo, por dentro la tensión era constante, especialmente entre Mourinho y algunos pesos pesados del vestuario, entre ellos Sergio Ramos. Con el paso del tiempo, empezaron a aparecer rumores de discusiones, mal ambiente y jugadores que ya no estaban cómodos con la situación. Y todo empeoró aún más por el contexto de aquella época, con un Barça dominando Europa y una rivalidad cada vez más agresiva. Mourinho llevó esa tensión al límite, dentro y fuera del campo, pero en ciertos momentos la presión acabó afectando también al propio vestuario, porque algunos jugadores sentían que el ambiente era demasiado extremo, demasiado dividido, y poco a poco fueron apareciendo dos grupos, hasta el punto de que en algunos momentos la relación entre entrenador
y parte de la plantilla parecía completamente rota. Aún así, el equipo siguió compitiendo y ganó títulos importantes, pero la sensación constante era que el vestuario vivía en tensión permanente, como si cualquier pequeña chispa pudiera hacerlo explotar todo. En el puesto número 5 tenemos probablemente a uno de los jugadores más impredecibles que ha visto el fútbol moderno, Mario Balotelli. Porque hablar de Balotelli es hablar de caos constante. A lo largo de su carrera, tuvo problemas con entrenadores, compañeros, árbitros y prácticamente con cualquier vestuario en el que estuvo. Y lo curioso es que al mismo tiempo tenía un talento enorme, lo suficiente como para que muchos equipos siguieran apostando por él una y otra vez. Pero mantener estabilidad a su alrededor parecía imposible. Una de las historias más conocidas ocurrió en el Manchester City, con Roberto Mancini. La relación entre ambos era una mezcla constante de discusiones, gritos y tensión, hasta el punto de protagonizar enfrentamientos durante entrenamientos. Y aunque muchas veces parecía tomárselo todo a broma, dentro del vestuario la situación terminaba generando desgaste, porque nunca se sabía qué podía pasar después. Con Balotelli siempre había sensación de caos imprevisible, y eso, en equipos de élite, acaba afectando a todo el grupo. Aún así, hay algo curioso en cómo mucha gente recuerda a Balotelli, porque a pesar de todos los problemas, también dejó momentos tan surrealistas que terminaron convirtiéndose en parte de su leyenda, como si toda su carrera hubiera estado siempre entre el genio y el desastre. En el puesto número 4 tenemos una historia que parecía pequeña, pero que terminó mostrando un problema mucho mayor dentro del Paris Saint-Germain: la tensión entre Neymar y Edinson Cavani. Todo empezó por algo aparentemente simple: los penaltis. Durante un partido, ambos discutieron públicamente sobre quién debía lanzarlo, y las imágenes se hicieron virales inmediatamente, porque no parecía una discusión normal. La tensión era evidente, y daba la sensación de que el problema venía de mucho antes. Con el paso de los meses, los rumores sobre mala relación no dejaron de crecer, especialmente porque ambos jugadores tenían personalidades muy distintas. Cavani, más reservado, más centrado en el trabajo, y Neymar, rodeado constantemente de atención, foco mediático y trato especial. Algo que dentro del vestuario no siempre era bien recibido, porque cuando un club parece girar demasiado alrededor de una sola estrella, las tensiones empiezan a aparecer, casi de forma inevitable. Y aunque públicamente intentaron rebajar la situación, la sensación era que la relación nunca llegó a ser realmente buena. Porque a veces los problemas más grandes empiezan por detalles muy pequeños. En el puesto número 3 tenemos probablemente una de las historias más incómodas y personales de esta lista, porque el problema entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois iba mucho más allá del fútbol. Durante años, la relación entre ambos fue extremadamente fría, y según varias informaciones, todo comenzó por un problema personal relacionado con sus parejas. La situación acabó afectando completamente la relación entre los dos jugadores, hasta el punto de que la tensión se hizo evidente incluso dentro de la selección belga. Y esto generaba algo muy complicado, porque Bélgica tenía una generación llena de talento,
pero al mismo tiempo arrastraba constantemente rumores de mal ambiente interno, pequeños grupos, discusiones y relaciones rotas. Y cuando aparecen problemas personales dentro de un vestuario, todo se vuelve mucho más difícil, porque ya no se trata de fútbol, se trata de convivencia, de confianza y de compartir espacio con alguien con quien no quieres estar. Aunque públicamente intentaron mantener cierta normalidad, la sensación durante años fue que la relación nunca volvió realmente a arreglarse. Y este caso demostró algo importante. A veces, los mayores conflictos de un equipo no nacen en el campo, sino fuera de él. En el puesto número 2, tenemos una situación que durante años generó una sensación constante de incomodidad dentro del Paris Saint-Germain. La llegada de Lionel Messi parecía el inicio de un equipo histórico, uno de esos proyectos destinados a dominar Europa. Pero la realidad fue mucho más complicada, porque aunque el talento era enorme, la sensación era que nada terminaba de encajar. Demasiadas estrellas, demasiados egos y demasiada presión. Y con el paso del tiempo, empezaron a aparecer cada vez más rumores sobre relaciones frías, grupos dentro del vestuario y jugadores que no terminaban de conectar. Además, la presión externa era brutal. Cada derrota parecía una crisis, y cada eliminación europea hacía crecer todavía más la tensión. Muchos aficionados esperaban un equipo perfecto, pero dentro del campo, la conexión nunca parecía natural. Como si el proyecto hubiera sido construido más por nombres que por equilibrio real, y aunque Messi seguía siendo uno de los mejores jugadores del mundo, la sensación general era que aquel vestuario nunca terminó de funcionar, porque a veces juntar grandes estrellas no garantiza crear un gran equipo. Y el PSG terminó convirtiéndose en uno de los ejemplos más claros. Y en el puesto número 1 tenemos probablemente la situación más caótica y más tensa del fútbol actual, el vestuario del Real Madrid. Porque durante las últimas semanas, las noticias sobre discusiones internas, mal ambiente y enfrentamientos han empezado a aparecer constantemente. Y cuanto más información sale, más sensación da de que el vestuario está completamente roto. Pero hubo un momento que hizo explotar todo: la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un entrenamiento. Según varios rumores, todo comenzó por una discusión táctica, una jugada, un reproche y tensión acumulada de semanas anteriores. Porque al parecer, el ambiente dentro del equipo ya venía siendo muy malo, con jugadores molestos, grupos separados y egos chocando constantemente. Y en un momento del entrenamiento, la discusión subió muchísimo de tono, hasta el punto de que varios jugadores tuvieron que intervenir. Pero lo más impactante vino después, porque según algunas filtraciones, Tchouaméni terminó golpeando a Valverde de forma muy fuerte, y el uruguayo acabó cayendo hacia atrás, golpeándose contra una mesa del área técnica. El entrenamiento quedó completamente paralizado, y durante unos segundos la situación fue de auténtico caos. Jugadores separando, gritos, miembros del cuerpo técnico entrando, y mucha tensión. Incluso empezaron a circular rumores de posibles sanciones internas y multas económicas para ambos jugadores. Pero lo más preocupante no fue solo la pelea, sino lo que dejaba entrever. Porque cuando una situación así ocurre delante de toda la plantilla, normalmente significa que el problema viene de mucho antes.
Y eso es exactamente lo que muchos periodistas y aficionados empezaron a pensar, que el vestuario del Real Madrid llevaba meses acumulando tensión, especialmente por la llegada de nuevas estrellas, las luchas de protagonismo y la presión constante de tener que ganar siempre. Además, también comenzaron a aparecer rumores sobre discusiones entre otros jugadores, como supuestos problemas entre Jude Bellingham y Kylian Mbappé, o jugadores molestos por ciertas actitudes dentro del campo. Y poco a poco, la sensación empezó a crecer, como si el verdadero rival del Madrid ya no estuviera fuera, sino dentro del propio vestuario. Porque a veces, los equipos más peligrosos no explotan por falta de talento, explotan por tener demasiado ego en el mismo lugar. Y después de ver todas estas historias, hay algo que queda bastante claro. En el fútbol, los problemas más grandes muchas veces no ocurren en el campo, ocurren dentro del vestuario, porque cuando juntas fama, presión, dinero y egos enormes, el conflicto termina apareciendo tarde o temprano. Y lo curioso es que muchos de estos equipos seguían ganando partidos, levantando títulos y pareciendo perfectos desde fuera, mientras por dentro todo se estaba rompiendo, porque al final un vestuario es como una bomba de tiempo y a veces solo hace falta una discusión, una mala mirada o una derrota para que explote todo. Y probablemente eso es lo que hace que este tipo de historias nos resulten tan interesantes, porque muestran el lado más humano del fútbol, un lado que normalmente queda oculto detrás de los focos. Si te ha gustado este vídeo, puedes suscribirte, porque todavía quedan muchísimas historias, peleas y vestuarios rotos que merecen ser contados. Y ahora quiero saber algo. ¿Cuál crees que ha sido el vestuario más tóxico de la historia del fútbol? Déjalo en comentarios, porque probablemente haremos una segunda parte muy pronto. Nos vemos en el próximo vídeo.